No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Los lunes a las 6 de la tarde. En Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Aquí estamos en otro encuentro de Mundo en Clave. Este programa que intenta ofrecer una mirada diferente sobre el escenario internacional. Y bueno, como siempre, como todas las semanas, sabemos que después este mismo espacio se va a retransmitir por la radio pública de Marcos Paz los martes a las 16 horas. Se va a retransmitir también por RPD Radio, la 97.5 de Oberá en la provincia de Misiones, y por Radio Pista Urbana, donde se repite todos los días a las 16 horas. No solamente este programa, sino también ediciones anteriores. Y hoy la música me parece que va a desconcertar un poco, querido Larry. A ver, ¿cómo musicalizaste hoy, ¿no? Los que nos están viendo a través de YouTube verán que también somos tres, no somos dos. Enseguida se van a enterar de qué se trata, pero vamos a dar una pista. ¿De qué país hablamos? A ver ahora, Martín. Viene, ahí está. Siguen emitiendo gases de efecto invernadero. En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar. Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. La temperatura del planeta aumenta. Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas. Aumentan las... ¿De qué país hablan? ¿De qué me hablan? ¿Del calentamiento? A ver, ¿de qué hablan? Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras. Es como dice Martín Loza, que está ahí en los controles, esto es inteligencia artificial, parece. ¿De qué hablan, Larry? ¿De ¿Qué sé yo, vio? Yo porque ya sé, pero bueno, está bien, está muy bien elegido. Está muy bien elegido, debo reconocer que el tema está muy bien elegido. Dale. Está cambiando, la capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol empezaron a actuar.
Bueno, esta música extraña solamente necesita una explicación. Y la explicación, como todas las semanas, la tiene Larry Levy en su editorial. Bueno, no cabe duda que desde que el hombre descubrió el fuego, las formas de organización humana fueron variando con un ritmo diferente y sostenido. Y a partir del dominio de la técnica de la generación de energía, el paso del tiempo entre avance y avance se acortó de manera fenomenal. Ese desarrollo del conocimiento sobre la técnica de acumulación y producción de energía generó y genera nuevas formas de poder, de competencia, de dominio geopolítico y, por supuesto, situaciones de beligerancia en pos de obtener el manejo y la superioridad de un grupo humano sobre otro. Tanto la materia prima para obtener energía como el conocimiento técnico para generarla constituyen lo que hoy conocemos como un commodity, negociable y para imponer un dominio por encima o a la par de las finanzas. Pero lo que en las últimas décadas entró en un plano de debate difícil de concluir es el costo ambiental para obtener y procesar la materia prima de la energía. Y una vez producida, el daño que se desprende de la energía generada. Si sumamos todos estos factores, la obtención, la generación y el uso, entonces el debate adquiere una difícil dimensión de procesar. La combinación de las consideraciones materiales y económicas, los contenidos políticos y los desarrollos sociales convierten al tema energético en un nuevo hito de poder que cambia los parámetros civilizatorios y de poder en sí mismo. El tema es apasionante y en el marco de nuestro programa de hoy trataremos de poner el acento en la importancia que adquiere en el ámbito de la geopolítica. Preguntarse quiénes pierden y quiénes ganan. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Bien, creo que hasta esa respuesta quizás hasta me animaría, porque siempre ganan los mismos y siempre perdemos los mismos. El tema es encontrarle una explicación mayor, a ver qué se puede hacer frente a todo esto y qué se necesita para poder desarrollarlo, ¿no? Porque se habla de las nuevas formas de energía, de las energías renovables, pero también algunas de ellas tienen algunas contras. De eso, bueno, también trataremos de hablar con Víctor Bronstein. Es un hombre de enorme trayectoria dentro del ámbito de la energía, un gran conocedor, pero con una mirada que no siempre es la mirada de las grandes empresas, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera hizo que fuera la persona que elegimos como para que viniera aquí a conversar con nosotros. Él es director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, profesor titular de la UBA, tiene muchísimas cosas más como para mencionar sobre él, que las podremos ir comentando a lo largo del programa y a lo largo de las preguntas que vayan surgiendo. Víctor, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Por dónde empezar, no? Casi te podríamos preguntar a vos por dónde empezamos, ¿no? ¿Qué sería la pregunta central hoy? ¿Qué pasa con la energía? Porque pensemos desde Argentina y pensamos en el mundo, porque el tema es un tema mundial y por eso lo consideramos como tema de geopolítica, algo que involucra a muchos países, pero el nuestro es un país muy especial porque la energía, según dicen los especialistas, se compone de 3 partes, que es la producción, el transporte y la distribución, pero eso que parecería tan simple, ¿no? Para, no sé, si uno lo piensa en una golosina o lo piensa en una indumentaria, no se logran conseguir los costos. Y eso no tiene que ver con incapacidad. Me parece que hay gente capaz de lograrlos. Tiene que ver con otras cosas, ¿no? Bueno, realmente la energía es, como bien planteó acá en la editorial Larry, es
digamos, lo que da inicio no solo a la civilización, casi podríamos decir a la condición humana. Cuando acá se hablaba del dominio del fuego, ¿no? Que es una de las características digamos, de la humanidad, ¿no? Es decir, esto nos remite al mito prometeico, ¿no? Es decir, que tiene que ver con el dominio del fuego, que es cuando los dioses del Olimpo deciden poblar la tierra, crean las distintas especies y a cada una le van dando ciertas aptitudes o capacidades. A uno le dan la fuerza, a otro la velocidad, al otro las fauces, a otro las garras. Y cuando crean al hombre se les habían agotado el menú. El menú, no les quedaba nada. Entonces, ante esa situación, el hombre indefenso, bueno, según el mito prometeico, según Platón, digamos, roba el fuego y se lo entrega a los hombres. Es decir, como que lo que caracteriza a la humanidad es justamente el dominio de la energía, ¿no? Porque es el único ser viviente que tiene capacidad de prender y apagar el fuego, ¿no? Entonces, es decir, y así nacen las sociedades, y uno podría construir una historia energética de las civilizaciones. Es decir, cuando, por ejemplo, pasamos por ejemplo, ¿qué es un arma? ¿No? En realidad un arma es un dispositivo energético de concentración de la energía. Cuando uno tiene, digamos, que las primeras instrumentos que utilizó el hombre, que fue el palo es un instrumento que, digamos, amplifica la fuerza del brazo y concentra la energía en un punto. Es decir, cuando uno usa un arco y el arco y flecha, ¿qué es el arco? El arco es tal vez uno de los primeras tecnologías de almacenamiento de energía. Cuando yo tenso el arco, tengo energía almacenada. Pensaba en las palancas. Claro, sí, las palancas, bueno, decía, deme un punto de apoyo, aquí decía el famoso de mover el mundo. Claro. Son todos dispositivos energéticos, ¿no? Y incluso la agricultura en realidad, cuando nacen las comunidades agrícolas alrededor del Mediterráneo, que bueno, nacen en todos lados, pero fundamentalmente las del Mediterráneo, es decir, lo que genera es un nuevo régimen energético, porque es una manera mucho más eficiente de aprovechar la energía solar. Y eso permitió que hubiera individuos que no necesitaban buscar alimentos, entonces permitió el surgimiento de las culturas, ¿no? Cuando uno ve bueno, el asentamiento en ciudades y todo eso, sí, entonces toda la historia de la humanidad, no quiero contar nada porque se nos va el programa. No, está bien, porque es una cuestión antropológica y filosófica. A mí se me ocurrió como ejemplo, para darle importancia e incorporar el tema de la geopolítica, es mostrar una cosa muy sencilla. Los pueblos, digamos, de la península arábiga, eran pueblos poco desarrollados, con muy poca... la tierra muy poco pródiga. En el momento que se descubre el petróleo como uso para la energía, no es que florecen, se genera la riqueza de un país, que después, bueno, vendrá la discusión quién lo explota, quién no lo explota. Pero creo que para darnos cuenta de la importancia de la geopolítica y la energía, es uno de los ejemplos más expresivos de ese avance, entre comillas, de la commodity de la energía. Digo en este caso el petróleo, hoy en día por ahí puede ser otro, pero sigue siendo el petróleo protagonista de lo que nos pasa todos los días, ¿sí? ¿O me equivoco? Sigue siendo el petróleo. Obviamente. Bueno, justamente el punto ese es interesante, porque en realidad, ¿qué es lo que cambia el mundo dentro de esta evolución energética, fundamentalmente? Es el uso de los combustibles fósiles. Claro. Porque eso nace, incluso tiene que ver con el desarrollo, con el nacimiento de lo que llamamos la modernidad, ¿no? Es decir, porque justamente el sustento de la modernidad está, bueno, en el triunfo de las ideas de la Ilustración, a partir después de la Revolución Francesa, el sistema de producción fabril y la máquina térmica. Si el uso de la razón, digamos, no es la razón, es la razón emancipadora, según Kant, ¿no? Es decir, es lo que nos permitía salir de la Edad Media, del yugo de la religión y todo eso.
¿Y qué es lo que, digamos... La era industrial. Claro, el surgimiento de la industria, la revolución industrial, la revolución Uh-huh. industrial, ¿no? Sí. Pero la revolución industrial, que está basada en el sistema de producción fabril, y bueno, con todo lo que tiene no vamos a dedicarnos al programa, pero en ese momento fue un momento emancipador. ¿Y qué es lo que hace la máquina térmica? Transforma el calor en energía. Y el uso en trabajo, perdón, en movimiento, en trabajo. En ¿no? movimiento. Y lo que hace el uso del carbón, que fue el primer combustible fósil que empieza a utilizarse, es liberar para la sociedad toda la energía contenida en los combustibles fósiles. Porque, ¿qué es un combustible fósil? Es una fuente de energía que tiene energía solar concentrada en cientos de millones de años. Entonces libera toda esa energía. Y eso es un cambio dramático. Si uno mira el crecimiento económico, el crecimiento poblacional, todas las variables que hacen, empiezan a partir del fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, ¿no? Donde empieza a crecer la población, la producción, etcétera, porque ahí la sociedad, las distintas sociedades tienen energía abundante, por primera vez en el desarrollo de la historia. Pero ahí empieza la industria de la energía, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, con el uso del carbón. ¿Por qué? Porque los países que se iban industrializando, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, ¿no? Es decir, tenían carbón en sus territorios. Entonces nace la industria de la energía, pero no había un problema geopolítico. Eso empieza justamente con el petróleo. Porque ¿qué pasó cuando el petróleo se descubre desde el punto de vista, se los conocía de antigüedad, pero el uso industrial de petróleo la primera vez que se hace un pozo para perforar el petróleo fue en 1856 en Titusville, Estados Unidos, en Pensilvania. Y ahí empieza a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía petróleo, pero Europa no tenía petróleo. Entonces, Europa tuvo que salir al mundo, hacia los países árabes por un lado, a Venezuela, a México. África en algún punto también. Sí, África en ese momento no tenía tanto petróleo. Es decir, no se había descubierto porque mucho del petróleo en África hoy que produce una buena cantidad, pero es producción offshore. Entonces, en ese momento no había tecnología para la producción en el mar, ¿no? Entonces, era fundamentalmente los países del Golfo Pérsico, ¿no? Sí, es decir, que en ese momento era el imperio turco-otomano, antes de la Primera Guerra, no estaban los países configurados políticamente como ahora, ¿no? Tampoco existía Arabia Saudita, ¿no? Claro. Es decir, ni Kuwait tampoco. Ni Kuwait, no era existía Irán, era era la Persia dominada por los ingleses, digamos, es decir, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ahí empieza la geopolítica de la energía, porque el petróleo marca un quiebre, porque las características energéticas del petróleo son muy difíciles de sustituir, ¿no? Entonces ahí empieza también un crecimiento. Uno ve cuando empieza el petróleo, digamos que en realidad ese crecimiento se ve mucho digamos, en los distintos gráficos que uno puede ver en la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial es tremendo. Pero en la Primera Guerra Mundial es donde se comprende el uso, digamos, o ser no diría descubrir, pero sí se toma conciencia del valor estratégico del petróleo, porque poco antes de la Primera Guerra Mundial Churchill decide pasar las naves, digamos, los navíos de la Armada Británica, que era la Armada Imperial, sí. pero no era tan fuerte como la alemana, a combustible líquido. Es asesorado por un almirante llamado Fisher, le dice, hay que pasar a combustible líquido. Y eso le dio una movilidad a los barcos de la Armada, digamos, imperial, ¿no? Porque el combustible líquido se puede reabastecer en alta mar, no hace falta volver a tierra al puerto como era el carbón. Claro. Y eso le permitió ganar la batalla naval a Inglaterra, a Gran Bretaña, respecto a los alemanes, ¿no? Entonces, ahí se comprende el uso del valor geopolítico. Entonces, Víctor, el primer valor geopolítico
proto geopolítico es el carbón, en el que lo tenés en tu propia tierra, no tenés que ir a conquistar a nadie, entre comillas lo digo porque sí, han ocurrido. Al menos no por la razón de ir a buscar exactamente, energía. ¿No? Y después el petróleo, es decir, que vamos sustituyendo protagonistas de la energía. La pregunta es si nuestra dependencia actual del petróleo tiende a cambiar por otro tipo de energía y eso cambia el eje del poder en el mundo, porque lo que tratamos de mirar en este programa son cómo se juegan los poderes en el mundo en función de su poder económico, de su acceso a los bienes materiales que dan proyección hacia el futuro. La energía se ha convertido casi en un commodity. No se negocia como tal, pero más o menos. Quien tiene petróleo está salvado, quien tiene, o por ejemplo, energía nuclear y la tiene bien desarrollada, también tiene cierta independencia, pero ahí tenemos alternativas de contaminación mucho más fuertes. En fin, hay consideraciones, ¿sí? Lo que pasa es que hay algunas distinciones que conviene hacer, digamos, sin entrar en grandes detalles técnicos, ¿no? Es decir, para la audiencia. Cuando uno habla de energía, en realidad uno tiene que pensar ¿qué es la energía? Es muy difícil definirla, ¿no? Son esos términos difíciles, pero entonces uno en realidad lo que hace uno no debería preocuparse por qué es la energía, uno tiene que preocuparse por cómo transforma la energía, ¿no? Y entonces, y ahí uno ve que nuestra civilización actual está sustentado en 3 grandes flujos energéticos, que no son siempre intercambiables. Uno son los alimentos, que es la energía para la vida. Otro es el flujo de los combustibles líquidos o sólidos, puede ser también carbón, petróleo, gas. Y otro es el flujo eléctrico. Entonces, cuando uno habla de, por ejemplo, energía nuclear, la energía nuclear uno utiliza toda la energía contenida en un átomo que uno separa el núcleo a partir del proceso de fusión, lo que genera es calor. Con ese calor yo genero electricidad. Entonces, la energía nuclear aporta al flujo eléctrico, no me aporta al flujo de combustibles, ¿no? Y entonces el mundo, es decir, y ahí es donde está el valor estratégico del petróleo, el gran valor estratégico del petróleo, es que el mundo globalizado de hoy depende del transporte, digamos, y el 95% del transporte se mueve con derivados del petróleo. Entonces, si yo con energía nuclear no puedo reemplazar al transporte, salvo los únicos que se mueven con energía nuclear son los submarinos nucleares. Es un caso bélico muy puntual. Muy puntual y muy ¿Tampoco podrían transportarse con energía solar, por ejemplo, o con...? Hoy todavía no. Todavía no hay tecnología, lo que llamamos las energías alternativas, renovables, que puedan reemplazar la capacidad energética del petróleo, ciertas propiedades energéticas, la facilidad de almacenamiento, lo que se llama la densidad energética, es la cantidad de energía que contiene por kilo o por litro, digamos, ¿no? Es decir, esas lo cosas, que rinde, digamos. Sí. Por ejemplo, no quiero empezar a dar muchos números que por ahí confunden. Cuando uno habla del auto eléctrico, por ejemplo, ahora viene el auto. ¿Por qué cuesta, a pesar de los subsidios? Porque no es un tema solamente de costo económico, es un tema de costo energético. Por ejemplo, un kilo de, o un litro un kilo, de combustible líquido de nafta, de gasolina, tiene aproximadamente 46, esto es una unidad de medida de energía, 46 megajoule por kilogramo. Megajoule es una medida de energía, como yo mido. Una convención. Como uso para el peso uso el kilo, para la longitud uso el metro, para los líquidos uso el litro, y para la energía hay un joule, pero que es muy chiquito, y megajoule. No voy a explicar de dónde viene porque no sé. ¿Cuál es la capacidad energética de una batería de ion litio? Que son las que usan los 0,8 a 1 megajoule por kilogramo. Contra 40 y tantos. 46. 46 veces menos.
Es decir, que estamos lejísimos de Sí, lograr las mismas prestaciones, claro, sí. claro. Es cierto que como el motor eléctrico es más eficiente, esa relación no es 46-1, sino es 15-1, pongamos, pero igual sigue siendo sí. Entonces por eso es muy difícil, digamos, reemplazar, y uno lo logra en el automóvil, pero todavía no está a la vista, no es que no se vaya a conseguir, porque la tecnología va a ir mejorando seguramente. De hacer para el transporte marítimo de barcos o aviones, incluso el transporte de carga, todavía ahí no hay manera, todavía no hay capacidad de reemplazar al petróleo. Claro, días atrás caminaba con un hijo y me señala un auto y me dice, mira, ese auto lo podés usar anda con electricidad, es un híbrido, anda con electricidad, y en algún momento cuando se termina la electricidad no tenés que volver a cargar, se carga solo con el combustible, pasa solo a nafta. No, en realidad sí, son los autos híbridos, que es una opción intermedia. Tiene dos motores, tiene un motor convencional, se llama de combustión interna, que puede ser nafta, y en general, y en las ciudades, cuando depende de la velocidad, no es que cuando se acaba la electricidad, sino que depende del momento, es decir, en la ruta o cuando vos tenés, anda con combustible. Y en la ciudad, que uno frena, arranca, acelera. Aprovecha esa fuerza de freno para cargar eléctricamente. Aprovecha un poco la fuerza de freno, o si no el motor le va a dar, le va generando la electricidad. Como el dínamo de la bicicleta, claro, más o menos así. Entonces por eso se llama híbrido, usa las dos. Pero ese es un auto que no reemplaza, lo que hace es un uso más eficiente del auto convencional, reduce un 10-15%, pero el problema es un tema económico, porque tiene dos motores, tiene que tener motor convencional y motor eléctrico. Entonces hay un tema de costos, ¿no? Entonces acá surge que es un tema geopolítico, ¿no? Que hay atrás, que tiene que ver con el tema que es un tema que va a desarrollar también mucho, que es el tema de la transición energética, o esto lo que decía la canción del calentamiento global, ¿no? Ahí hay una fuerte... Ahí tengo muchos cuestionamientos, muchas preguntas, pero vamos primero... No sé si querés dejar una pregunta para después o no, vamos... El costo de producción de cada una de las energías es lo que va a determinar en el futuro qué se use más, qué se use menos y para qué. Porque él diferenció muy bien la energía del movimiento con la energía de la electricidad, que es digamos, de alguna manera el bienestar y la fábrica, ¿no? Vamos a la pausa y ya enseguida seguimos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Unidos y fuertes, luchamos por nuestros sueños, no importa el que dirán. Somos los sub-30 y vamos por más, no nos rendiremos. Vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta sub-30. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Columna vertebral. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo, todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Los lunes a las 6 de la tarde. En Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813.
Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Sí, es interesante porque también en el lenguaje existen, digamos, consignas que no siempre responden a la realidad. Energías renovables, no renovables, energía verde, todo tiene su costo, todo tiene una mirada económica que no siempre... A ver, hay energías menos contaminantes, pero todas las formas de energía, no sé si me va a corregir acá Víctor, tienen un precio no solamente material, sino en el sentido de el medio ambiente. Bueno, no hay ninguna es que interesante porque nos queda pendiente, por ejemplo, recién fuera del aire decíamos, bueno, nos falta hablar de la energía eólica, y te agregaría que en algún momento, hace un par de años más o menos, y recuerdo haber hecho algunas notas con eso, el tema del hidrógeno verde. También. Que en su momento algunos sectores debatían si ese negocio que estaba haciendo la Argentina no era por ahí un gran beneficio para Alemania, que era el comprador, pero que probablemente a la Argentina no le quedara... Y el que ponía la tecnología. Claro. No, bueno, eso es un tema realmente interesante y para discutir con profundidad, todo el tema de la transición energética, donde si hay algo que al menos a mí me queda claro, que no tenemos que comprar la agenda alemana ni la agenda de los países desarrollados. ¿Tenemos una agenda propia? Deberíamos tener, no la tenemos. Pero ¿cuál debería ser? ¿Hacia dónde tendría que ir? Y tenemos, bueno, perdón, porque me gustaría agregar esto, porque es interesantísima esto de la agenda propia, porque cuando uno piensa en esas energías, en las renovables, nosotros con esa materia prima contamos con el viento para la eólica, contamos con sol y mucho sol en gran parte del país para la energía solar. Y también contamos con petróleo y gas. Petróleo y gas también, ¿no? Y tenemos bastante recursos hidroeléctricos que los ríos importantes. Tenemos justo en Argentina a ese nivel, digamos, tenemos capacidades, digamos, como para autoabastecernos de energía. Y sumar valor a nuestra producción. Pero sí, pero bueno, por eso es largo, porque en realidad uno a veces no sabe por dónde empezar, porque no tiene... una cosa es un curso de la facultad que vos tenés 15 clases para dar. Es cierto, en una hora no vamos a poder resolver el tema. Es poner algunos títulos. A mí lo que más me interesa es que podamos diferenciar entre, ¿cuál es la lucha geopolítica por dominar la energía? ¿Y quién es el más rico y el más pobre en esto, ¿no? Es decir, quién puede dominar y quién no puede dominar, quién tiene las condiciones de dominio de la energía y por ende todo lo que deriva de eso, ¿no? Porque vos bien dijiste fuera de micrófono, y quiero comentar lo que vos dijiste de Estados Unidos, que hasta el descubrimiento del petróleo las economías eran muy parejas en Europa y en Estados Unidos, hasta que alguien desarrolló la tecnología de explotación del petróleo, que fue Estados Unidos inicialmente, y pudo despegar sus parámetros de la Europa
No solo Europa, y el resto del mundo, por obviamente, entre los sí. países industrializados, una de las causas del gran crecimiento mundial, porque uno, en radio no ve gráficos, ¿no? Pero si uno mira los gráficos de la introducción fundamentalmente del petróleo, el siglo XX, el gran desarrollo económico del mundo, que fue espectacular, digamos, desde el punto de vista del crecimiento económico, no de los impactos, todo lo que podemos hablar de tanto políticos como sociales, ambientales, es imposible sin el petróleo. Uh-huh. Y el petróleo, incluso eso también rompe con muchos de los parámetros de la economía, digamos, incluso lo que plantean la cuestión del mercado, ¿no? Porque uh-huh. Digamos, el petróleo todavía, la base un poco del capitalismo y la economía del mercado es, digamos, que haya mercancías o servicios que puedan sustituir a otro, ¿no? Uh-huh. Porque ahí es donde compite el mercado, ¿no? Pero el petróleo todavía es insustituible. Sí, entonces, y eso se vio bien en la crisis, la discusión sobre la energía empieza en realidad a partir de la primera discusión política sobre la energía, empieza en 1973 con el embargo petrolero. El embargo petrolero de cosas, que fueron las dos crisis del petróleo, 73 y 79. Hasta ese momento, por ejemplo, hasta el año 73, Estados Unidos no tenía Secretaría de Energía, no tenía una política energética. Había discusiones, manejaba, y trataban de proteger obviamente a sus empresas, pero era una cuestión más comercial, pero no había era como que el mercado, ellos tenían petróleo, tenían abundante petróleo y digamos, y no se preocupaban. Es decir, la Secretaría de Energía en Estados Unidos se crea en 1974, después de la primera gran crisis del petróleo, ¿no? Con uh-huh. Nixon, estaba Nixon. Interesante, porque pocos años después vino toda la ola, no solamente en nuestro país, sino en muchos otros, la ola privatista, donde los tipos descubrieron qué era buen negocio y dijeron, vamos a comprar las empresas de energía estatales y nos vamos a apropiar de la energía de los otros países. Sí, pero ahí incluso, digamos, tuvieron ese fue el consenso de Washington, absolutamente. Los 90 fue un poquito más, adelante. Un poco más adelante, sí. ¿No? Con la guerra del Golfo, básicamente, que la invasión a Irak. Ahí eso fue esto que planteas vos, sí, fue toda una política que tuvo, que además fue Clinton, ¿no? Uh-huh. Es decir, que tuvo una política porque Estados Unidos en ese momento se estaba quedando sin petróleo, entonces requirió toda una estrategia, digamos, para ver justamente cómo, digamos, miraba... Cómo apropiarse del petróleo no sé si apropiarse, porque no es que se apropie, pero menos controlar, digamos, no es que se apropie, no es que te lo sacan, digamos. Porque el país... Bueno, el caso de Irak sí. Vamos a ser sinceros. Digamos, el vicepresidente Cheney, lo que hizo negocios reconstruyendo un poco bueno, lo que había pero cosas. Sí. Pero puedo no robármelo, pero puedo pagárselo bajo. Hoy está Laura Richardson, ¿no? Que tiene las cosas más claras. Bueno, esa es la mirada, Claro. Por eso la cuestión. Por eso también hoy, en el concierto del mundo, Rusia puede soportar la guerra porque tiene petróleo y tiene quien vendérselo que no sea Estados Unidos o Europa. Es decir, eso es condicionante de determinadas posiciones políticas, ¿no? No, eso sí, pero más con el gas incluso. Claro. Porque el petróleo, el petróleo hoy sí es un commodity. Hay un montón de artilugios que están usando los rusos para vender el petróleo porque está prohibido, pero usan lo que se llama una flota ocultas, y hay barcos triangulación, claro. Hay todo que Irán también una logística que no se ve así, que está oculta, digamos, porque le impusieron embargo los seguros. Uh-huh. Sería muy difícil para Rusia vender el petróleo, pero hay toda una estrategia de engaño, digamos, para entonces la segunda crisis, pero en el 73, porque acá viene la cuestión cuando yo hablo de las agendas y la geopolítica de la transición energética, porque la característica de las distintas transiciones energéticas es que se pasaba de fuentes de menor calidad energética a fuentes de mayor calidad energética. Si cuando hubo una transición energética que fue de la madera, de la leña, digamos, de la biomasa al carbón, uh-huh. Es decir, por ejemplo,
el carbón, la leña tiene volviendo al valor calórico. Al valor calórico, al valor energético, tiene aproximadamente 12 megajoule por kilo. Sí. El carbón tiene 25. Duplicaba. Entonces... Y la nafta, el petróleo dijiste 46. 46. Es decir, fíjate cómo va. Sí, ¿no? va subiendo. Entonces vos pasás de menor calidad energética a mayor calidad energética. Entonces son procesos naturales. No había una política de pasemos. Para lo cual no necesitabas estudiar demasiado, digamos. ¿no? Claro, porque era económicamente iba dando, porque era más, obviamente... ¿Puedo hacer esa pregunta de los joules con la energía atómica, por ejemplo? ¿Hay algún...? No, energía atómica tiene a ese nivel es mejor que todas, si es por eso. Pero lo que pasa es que tiene otros condicionamientos de seguridad. Claro, no, está bien, también de contaminación. Bueno, ¿y no es que contamina. Bueno, pero digo, a lo que voy es, madera, carbón, petróleo. Y gas también, que también tiene buena gas. ¿Y qué pasó? Cuando uno va a las energías renovables, tienen mucha menor calidad energética. Son intermitentes, porque aparte otra cosa... que a veces, que esto hace un poco a cómo se estructura la sociedad, una de las características de los combustibles fósiles es que dieron predecibilidad. Nosotros hoy vivimos un mundo previsible donde hemos eliminado la aleatoriedad del entorno, porque nosotros podemos, si es de noche tenemos luz artificial, si hace frío tenemos calefacción. Es decir, este confort que tenemos antes... No existía. Vos dependías de si Colón cuando vino a América dependía que soplara el viento. Si no soplaba el viento, pues ahí no llegaba nunca a América. No era previsible. Vos ahora podés establecer una trayectoria, cuándo vas a llegar. Y el capitalismo, en su sistema productivo, necesita previsibilidad. Que todos los días los obreros puedan llegar al trabajo, que los que trabajan, los empleados tecnológicos, lo que sea, puedan. Es decir, a nosotros programamos este espacio porque sabemos que vamos a tener energía para producir. Sí, mirá, si la energía fue eólica y hoy no hay viento, no estaríamos seguros si podíamos sacar el programa. Entonces, el combustible fósil nos permitió construir una sociedad previsible, un sistema de producción previsible. Entonces, eso no ocurre, por ejemplo, con la eólica. La eólica depende de un poco de la naturaleza, ¿no? Es decir, puede haber viento como puede no haber. Sí. Entonces, tiene menor calidad energética. Entonces vos decís, esta transición es una transición muy particular. No es una transición natural. Es una transición que está impulsada por motivos ambientales y geopolíticos. Es decir, incluso uno hasta puede ser más arriesgado con esto, a veces tengo ciertas discusiones, que algunas de las cuestiones, o el alarmismo, lo que se llama el alarmismo climático, tiene bases geopolíticas. Es decir, porque los países, en el año 73, después de el año de la primera crisis del petróleo, ¿no? Y después en el discurso de la Unión que da en el 74 Nixon, que son al principio de año, ¿no? Cuando plantea cosas, él plantea el proyecto del hidrógeno. En el año 74, porque vos hablas de hidrógeno verde, pero el proyecto de usar el hidrógeno como fuente de energía, porque Estados Unidos en ese momento se da cuenta de su debilidad, porque se había convertido en 1970 en un país importador de petróleo. Dependiente de Entonces ya dependía del petróleo de Arabia Saudita. Entonces dijo, empecemos a buscar otras alternativas. Cuando se produce la segunda crisis en 1979, que el presidente era Carter en su discurso de la Unión, lo que dice es, y para dentro de 20 años el 20% de energía será solar. Es decir, ese impulso a las energías renovables era producto no de una conciencia ambiental, sino una necesidad geopolítica. Yo creo que con este programa va a haber que hacer como con las series, el continuará abajo y en algún momento seguir, porque es interminable a medida que responde algo Víctor Bronstein. Surgen ideas más. Y hay una que pregunto, porque justamente hace algunos años estuve escribiendo unas cuantas notas y hablé con diferentes referentes del mundo del fracking, por ejemplo, ¿no? Y pensaba que uno de los
inventores del fracking fueron en Estados Unidos, donde se han causado inclusive muchos accidentes y algunos climáticos también, dicen algunos. Bueno, hay detractores, ¿no? Está bien. Yo apoyo el... ¿Apoyás el fracking? Bueno, pues primero para nuestro país fue fundamental. No, es impensable cómo estaríamos hoy sin vaca muerta. Claro, tal cual. Es decir, No lo quiero pensar, porque si lo empezamos a pensar, estaríamos, y ahora estamos con muchos problemas, sin vaca muerta, que hoy nos provee casi la mitad del gas que usamos y el 30% del petróleo que utilizamos. Sí, sí. Es decir, digamos... La crisis sería mucho más profunda. Pero sería mucho más profunda. Seríamos mucho más enérgicos dependientes. Y no tenemos los dólares para importarlo, porque es cierto. Japón no tiene recursos, pero tiene dólares. Entonces Pero él compra energía. Tiene capacidad de comprarla. El daño del medio ambiente no es tanto. No, el fracking no. El fracking ahí, porque esa es la otra cuestión que hay, porque no es que están los buenos y los malos. Los ambientalistas también, y acá me voy a ligar un montón de si hay sí, pero está bueno que tengamos presente. Pero los ambientalistas también tienen sus intereses. Sí. Bueno, es decir, el no al fracking fue una cosa, y aparte que yo lo conocía a Pino. Estás hablando de Pino Solanas. De Pino Solanas, ¿no? Cuando le llevó el no al fracking. Yo no sabía, digamos, no era un técnico. Yo un día en una discusión dije, y Pino se enojaba porque yo lo quería, porque realmente... Era entrañable. Era entrañable, claro. Pero con las cuestiones técnicas, no. Pero el cianuro, el agua, todos los químicos... No, el cianuro el fracking no tiene cianuro. Tiene algunos químicos, pero que en algún momento se dijo que podrían contaminar. Sí, pero en Argentina está muy lejos donde están las napas de agua, y el fracking está a 2.000 metros más abajo. Entonces no hay. Y no ha ocurrido. En Estados Unidos pasó lo mismo, pero los ambientalistas siempre tienen algo por qué luchar, digamos. Sí. Sí, porque es a partir de bueno, pero, a ver, la intención no es mala, a menos que intervengan intereses económicos. Y estuvo bien, también a ese nivel hay que reconocer, muchas de las cosas de los ambientalistas obliga a que las empresas tengan cuidado, porque si no por ahí harían desastres. Bueno, yo quisiera ir sintetizando, porque nos queda muy poco tiempo y es evidente que vamos a tener que invitar a Víctor más adelante, eso no queda duda. Te pregunto, para más o menos establecer los factores de poder internacional, ¿quiénes son los países que vienen ganando tanto en el equilibrio, digamos, de su propia producción de petróleo y de energía y la investigación, que les pueden dar chance de tener y de extender su poder, y aquellos que vienen en decadencia, que tuvieron en su momento grandes repositorios de petróleo y hoy no los tienen? ¿Y quiénes son los países que están vistos como posibles reservorios de petróleo que todavía no está explotado, ¿no? Es decir, digamos que esos tres elementos, el que gana, el que pierde y el que tiene alguna chance de descubrir petróleo y ser importante en el juego. Bueno, se calcula dicho que esto, ya... Dicho esto, en función de países y en función de poder, ¿sí? Ya no se espera que haya algún país donde haya algún gran descubrimiento, digamos, ¿no? Es decir, ya... Lo que sí, impactó fue justamente los recursos no convencionales del shale, como le pasó a Estados Unidos. Estados Unidos empieza a declinar su producción de casi 10 millones de barriles por día, digamos, a 5 millones, empezó a bajar hasta el fracking. Y ahora produce casi 13 millones de barriles por día. El fracking lo salvó también a Estados Unidos. Es decir, ¿y nosotros con el offshore en Mar del Plata? Eso, el primer pozo que se hizo, fracasó, pero fracasó. La característica de la exploración petrolera es así, 1, 2, 3. Es decir, todavía hasta que te acercás al pozo hasta que encontrás donde está el yacimiento. No se encontró, eso no quiere decir que no esté, porque en África, en Namibia, que está enfrente a la misma altura de lo que era el Pangea, entonces se calcula que puede haber. No. Entonces, en realidad, el tema es, con la transición energética, ganan los países que tienen tecnología, ¿no? Porque las energías renovables, porque eso de renovables yo lo llamo supuestamente renovables, porque el sol y el viento son renovables,
Pero los minerales que yo tengo que utilizar para los paneles solares, para las tierras raras, que son unos minerales digamos de difícil producción, que se utiliza para la energía eólica, obligan a minería a cielo abierto, ¿no? Entonces no es para sacarlo. Si yo electrifico, porque esos aportan al flujo eléctrico, necesito producir más cobre. Claro. Y las minas de cobre son a cielo abierto, casi todo el mundo hoy ya no. Si el cobre se produce. Pero dando un ejemplo al revés, te digo, si yo reemplazo al petróleo como generador de electricidad y no tengo la eólica, me quedo con más petróleo para... Pero el petróleo casi no participa en la producción de electricidad. Lo que el participa, gas sí, pero ¿sabes lo que más participa? Que tiene a nivel global tiene el 40%, el carbón. Uno cree que el carbón el carbón no se usa más. Y Alemania, que juega de verde, tuvo que volver a reabrir. Y hoy casi el 35% de la energía que genera Alemania la genera con carbón. Se nos terminó el programa, muchachos. Se nos terminó. Un segundito. Eso generó que Rusia, al no darle gas, tengan que reabrir sus yacimientos de carbón. Fíjate vos cómo la geopolítica y el poder cambian la esencia de los regímenes. Víctor Braunstein, muchas gracias por habernos acompañado y vamos a volver a invitarte. Martín Loza en los controles, muchas gracias. Gracias a la Radio Pública de Marcos Paz, a la RPD Radio de Oberá en la provincia de Misiones y a Radio Pista Urbana, que las 3 emisoras repiten este programa. Larry, la semana que viene, a la misma hora, en el mismo lugar. Donde estemos. En Misiones o en Marcos Paz, dale. Esto fue Mundo en Clave, muchas gracias. Chao. Apasionante, porque cuando empezás a escalar, tenés que desescalar, porque te das cuenta que más alternativas y más posibilidades. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave.